Continuamos entonces, habíamos quedado en capítulo 6. Acá les cambié un poco la pizarra como para que tengan los capítulos que faltan. Capítulo 6, ley 26657, del equipo interdisciplinario. Y ya cuando hablamos de equipo interdisciplinario es lo que veníamos hablando antes, ¿no? De esto, de la salud atravesada por múltiples dimensiones, por múltiples saberes, por múltiples discursos que den lugar a la posibilidad de una contención, de un tratamiento y de una posibilidad de restitución del paciente. Y acá habla en el artículo 13, que es el único artículo que tiene el capítulo 6, habla justamente de cómo está constituido el equipo terapéutico. Fíjense, dice los profesionales con título de grado. El título de grado es lo que otorga la facultad. Por ejemplo, uno se recibe de médico, ese es el título de grado. Uno se recibe de psicólogo, ese es el título de grado. Están en igualdad de condiciones para ocupar cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. ¿Vieron qué artículo? O sea, por un lado, el tema de la equidad, la igualdad en cuanto a los campos del saber. Acá siempre, de hecho hoy sigue pasando lo mismo, pero siempre pensamos como un orden de jerarquía en relación a la constitución de equipos terapéuticos. Entonces decimos, bueno, primero el médico psiquiatra, ¿sí? Como si fuera el jefe, después el psicólogo, después el psicopedagogo, después el nutricionista, después los enfermeros y los acompañantes terapéuticos. Bueno, esa jerarquía que está más visto así desde el punto de vista social y de ese atravesamiento cultural que siempre tuvimos con la figura del doctor, esta ley los pone a todos en la misma línea, con el único elemento que toma en cuenta la ley que tiene que ver con la idoneidad, o sea, la capacidad que uno tiene para poder desarrollar una determinada alternativa o un liderazgo dentro de un equipo. ¿Ven? Los profesionales con título de grado, acá no dice qué título de grado, con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios de salud. O sea, conducción y gestión. Conducción es dirección. Hoy es muy raro, casi les diría imposible pensar que algún servicio de salud mental de algún hospital o de alguna clínica está dirigido por un psicólogo o esté dirigido por un terapeuta ocupacional. La dirección es siempre médica. Hoy, en algún punto, también es uno de los artículos que ha generado muchísima controversia porque hay intereses gremiales puestos acá en juego, ¿no? Porque tenemos que pensarlo también. La salud está atravesada por esta cuestión de índole gremial, de índole sectorial, en donde, bueno, ¿quién es más importante acá? Se juegan muchas cuestiones de índole narcisistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? En donde todos queremos ser la figura, los más importantes dentro del contexto de la salud, y la ley establece que no hay nada de eso. O sea, que quienes van a conducir, quienes van a gestionar, van a ser los que mayor idoneidad tienen. Sí tiene que tener el título de grado, no es que pueda ser cualquiera. Tiene que ser un profesional con título de grado. Pero no dice qué título de grado. Es más, dice en base a la idoneidad. Pero bueno, hoy sabemos que todavía estas cosas. Estamos a 2010, 2020, estamos a 10 años de la constitución de esta ley y estamos a casi 8 o 9 de la promulgación actual. Y todavía las cosas no han cambiado mucho. Ustedes saben que hubieron algunos intentos de derogar esta ley, o sea, dejarla sin vigencia. Toca muchos intereses, genera un cambio muy profundo en la raíz misma del sistema de salud mental, ubica
el lugar del sujeto con padecimiento mental dentro de la lógica de un derecho que la cultura todavía no está preparada para otorgarle esos derechos, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que preparar, porque también ahora vamos a ver que la ley da plazos. El artículo 14, que ya está dentro del capítulo 7, que es el de internación, también habla acerca de aspectos muy complejos, porque ustedes, cuando hablamos de internación psiquiátrica, hablamos de ese momento en donde alguien firma, por lo general el médico psiquiatra, firma que el paciente está en condiciones de ser internado. Hasta esta ley siempre fue así, con la sola firma del psiquiatra era suficiente para que el paciente se interne, le guste o no, y a lo sumo se elevaba a la justicia para que el juez tome conocimiento y la causa quede judicializada. Ahora vamos a ver que esto cambió. Artículo 14. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizadas en su entorno familiar, comunitario o social. O sea, de por sí la internación es mala, te está diciendo la ley. Solo la podemos usar si es más beneficioso que el contexto familiar, comunitario o social y en determinadas situaciones. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundamentadas establezca el equipo de salud interviniente. O sea, si hacemos una lectura en el equipo y consensuamos que es lo mejor para el paciente una internación y lo podemos fundamentar dentro de lo que son los fundamentos éticos y clínicos, bueno, entonces ahí, digamos, la alternativa de la internación es una alternativa posible. Pero ya está hablando de un equipo, no puede haber solo un efector que firme y listo, y ya haya una internación. Ustedes saben que con este tema pasaron muchas cosas en la historia de nuestro país, en la historia reciente de nuestro país, en la historia de muchas familias, que era más fácil conseguirse un amigo que pueda firmar una internación e internar a ese abuelo que jode y que encima tiene una fortuna. Bueno, cosas de estas. Bueno, esto también viene a regular esto, ¿no? El sujeto tiene derecho. Y para que haya una internación tiene que haber un equipo interdisciplinario que esté de acuerdo en que haya una internación. Y solo si es más beneficioso y con fundamentos importantes éticos y clínicos. El artículo 15, estamos en el mismo capítulo, dice: la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos pertinentes. O sea, si el paciente está internado porque no tiene dónde vivir, el hospital no es un lugar para vivir. El hospital es un lugar para hacer una intervención breve y listo. Quien debe resolver las cuestiones habitacionales de un sujeto es otros organismos públicos. El artículo 16 dice: toda disposición de internación dentro de las 48 horas deben cumplir con los siguientes requisitos: evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra.
¿Escucharon esto? Bueno, rebobínenlo y vuélvanlo a escuchar. Diagnóstico interdisciplinario, firma de al menos 2 profesionales del servicio de asistencia, de los cuales uno debe ser médico, psiquiatra o psicólogo. O sea que si firmamos el psicólogo y un acompañante terapéutico, la internación es válida, que estén dentro del contexto del sistema. B. Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y del entorno familiar del sujeto. Esto es lo que veíamos que Pellegrini trabaja mucho en La salud de silenciados, en la película. Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Solo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y comprensión de la situación y se considera inválido si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria. Entonces acá está haciendo una distinción entre lo que es una internación voluntaria y lo que es una internación involuntaria. Para la internación voluntaria esto es fundamental. Diagnóstico, que haya todo el equipo esté de acuerdo, que hayan por lo menos 2 firmas que hagan la internación, una de las cuales sea psicólogo o psiquiatra, y que el consentimiento de internación, o sea, cuando el paciente está de acuerdo en internarse, esté en pleno estado de conciencia de lo que estaba diciendo, que no sea bajo los efectos de un fármaco o que no sea en relación a los efectos del contexto familiar que puedan acompañar al paciente. En el artículo 17 dice, en los casos que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con los organismos públicos que corresponden, deberán realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer la identidad a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. El artículo 18 dice, la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días corridos, 2 meses, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en este artículo, en esta ley, el artículo 38, y al juez. Pero tiene que ver, aparte del juez, tiene que ver un órgano de revisión que vamos a ver después cómo se constituye. El juez debe evaluar en un plazo no mayor a 5 días de ser notificado si la internación continúa teniendo carácter de voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías establecidas para esta última situación. En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible. Vamos al artículo 20, porque acá ya habla de la internación involuntaria. O sea, dentro de lo que estuvimos viendo es cuando la internación es voluntaria y el paciente está de acuerdo en estar internado, aunque vieron que el artículo 18 habilita a que el sujeto en cualquier momento decida externarse, o sea, decida irse. Tiene derecho a irse de la internación, porque es voluntaria. Ahora vamos a hablar de cuando la internación es involuntaria. El artículo 20 dice, la internación involuntaria de una persona debe considerarse como recurso terapéutico excepcional. O sea,
la excepción tiene que ver con que no es la norma. No es lo que muy de vez en cuando hay que hacer. En caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediante situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Este es un punto que se han escrito libros en relación a esto. Porque acá dice, solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare, o sea, hubiera una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. O sea, solo puede hacerse una internación involuntaria cuando uno tenga una clara perspectiva de que el paciente es peligroso para sí o para terceros. Lo que pasa es que hay que evaluar, ¿cómo sé yo que un paciente es peligroso para sí o para terceros? Eso tiene que ser derivado de una exhaustiva evaluación, porque en definitiva el hecho de que el paciente diga o comunique que se quiere matar no quiere decir que es inminente que se va a quitar la vida, o viceversa. Entonces, ¿cuáles son los elementos que a mí me aportan elementos como para tener fehaciente conocimiento de que hay un riesgo potencial? Es un tema este, ¿eh? Para que proceda la misma, entonces debe haber un reconocimiento de criterio, de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente, a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales debe ser psicólogo o médico psiquiatra. Debe haber, dice, la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. Dice, informe acerca de las instancias previas e implementadas si las hubiera. El artículo 21, la internación involuntaria, debidamente fundada, debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez competente y el órgano de revisión, debiendo agregarse a las 48 horas como máximo todas las constancias previas en el artículo 20. El juez, en un plazo máximo de 3 días corridos, de notificado debe autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley, requerir informes ampliatorios a los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, denegar en caso de evaluar que no existan los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos que establece el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarlo. Bueno, ven que internar a una persona, si no está de acuerdo a partir de esta ley, es muy difícil. Y tiene que haber una situación, primero, tiene que ser excepcional. Segundo, tiene que haber una ausencia de una contención en el contexto de su entorno. Tiene que haber por lo menos 2 profesionales que fehacientemente y que no tengan ningún tipo de vinculación con el paciente estén de acuerdo en firmar porque entienden que hay un riesgo potencial inminente hacia terceros, un riesgo de vida. Con lo cual, nada que ver con lo que en la anterior modalidad era la internación, que prácticamente era no la excepción, sino la regla de la internación. Hoy la internación, sobre todo la internación involuntaria, es prácticamente inviable.
salvo que, insisto, hayan elementos muy contundentes que den lugar a esa posibilidad. Ya en el capítulo 8, que tiene que ver con las derivaciones, se va a hablar justamente de a quién se deriva el paciente, que justamente tiene que ser lo más objetivo posible, no pudiendo derivarse los pacientes a sí mismos, ni pudiendo derivarse a los contextos familiares. Si yo tengo una clínica y hago las derivaciones a mis familiares o a mi equipo de trabajo, no sería lo que corresponde por ley. A mí me interesaría que esto lo empiecen a leer ustedes, porque yo voy salteando algunos artículos porque me parece que lo pueden leer ustedes y que es muy importante que la vayan leyendo toda la ley. Me interesa hablar de esto que tiene que ver con la autoridad de aplicación, que es el órgano que va de alguna manera a regular y a velar porque estos derechos se cumplan. Que tiene que ver con, justamente el artículo 31, habla del Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la presente ley a partir del área específica que designe o cree a tal efecto, la que puede establecer las bases de un Plan Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos. O sea, el Ministerio de Salud de la Nación es quien tiene que dar lugar a la autoridad de aplicación, tiene que designar quiénes van a ser la autoridad de aplicación. Pero es importante pensar que está dentro de la lógica del Ministerio de Salud de la Nación. Fíjense que hay un dato que no es menor. No hace mucho el Ministerio de Salud perdió el rango de ministerio. Por lo tanto, si no hay un Ministerio de Salud, no hay posibilidad de generar una autoridad de aplicación, no hay órgano de aplicación posible, con lo cual se vio la ley de salud mental realmente comprometida. Esta reforma, dice el artículo 32, es progresiva y se tiene que dar en un plazo no mayor a 3 años a partir de la sanción de la presente ley. O sea que ya estaríamos con los plazos más que cubiertos. Bueno, después habla de las cosas que debe hacer esta autoridad, que es la autoridad de aplicación, lo que debe regular, lo que debe tener en cuenta. Después, el órgano de revisión, dice el artículo 38, créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, es otro ministerio, Ministerio Público de la Defensa, el órgano de revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. El órgano de revisión debe ser multidisciplinario y estaría integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. O sea, todos los actores sociales que están directamente implicados en lo que hace a la defensa de los derechos humanos de los sujetos con padecimiento mental forman parte o deben incluirse dentro de lo que es el órgano de revisión. Después habla de las funciones en el artículo 40 y vamos ya al capítulo 11 donde habla de los convenios de cooperación con las provincias, justamente entendiendo a que las provincias puedan generar, justamente en función de sus necesidades, alternativas que sean superadoras a esta ley. Y también al poder la provincia generar alternativas superadoras a la ley, es menester de la nación acompañarlas y sostenerlas y solventarlas económicamente. Bueno, básicamente yo les hice una síntesis de lo que es toda la ley. A mí me parece que sería genial que se la bajen, la impriman o la lean del teléfono o como ustedes puedan y más o menos vayan armándose una lógica como para poder entender en dónde estamos parados hoy en relación a este cambio de paradigma de sujeto
y cuando hablamos de salud mental, tengamos claro que existe una ley en donde se establecen parámetros y se establecen garantías en cuanto a los derechos de las personas, de los usuarios de salud mental, que están legalizados, están legislados. Bien, vamos a hablar ahora del trabajo que ustedes tienen que hacer. Porque como dije al principio, quedaron algunas dudas. Lo que yo quiero que ustedes hagan es relacionar, vamos a poner la palabra. Por lo menos una situación, una película, o una parte de una película, o una escena de la película, o determinado momento del documental, que ustedes puedan relacionarlo con la ley de salud mental. No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre, hay una parte en la película Sentido Fare que Chillo se cuelga, se suicida, en función de una serie de situaciones que le vienen generando, y básicamente este encuentro con la frustración amorosa. Chillo no tiene elementos defensivos como para poder hacer frente a ese horror y se quita la vida. Si no la ven en la película, bueno, les estoy contando en parte porque la idea era que ya a esta altura la vean. Hay un antes, hay un durante y un después de ese suceso, que tiene que ver justamente con el cambio de paradigma. Ahí vamos a ver que la película lo que trata es, y no nos habremos apurado en esto de darle plena libertad a un sujeto que a lo mejor no está preparado para sostener cierta embestida de la realidad. Y vamos a la ley. A ver, ¿qué artículo de la ley habla acerca de esto? ¿O qué dice de las garantías y de los derechos? Bueno, a mí se me ha ocurrido eso, pero ustedes pueden tomar cualquier elemento, o en la película de Pellegrini hay un montón de cosas que directamente se pueden relacionar con esta ley. Pero la idea es esa, un trabajo en donde se relacione cualquier escena o una película o algo que ustedes hayan visto o hayan trabajado desde lo personal con la ley de salud mental. El trabajito tiene que tener una carátula. En la carátula tiene que estar el nombre de ustedes, el nombre, el año, el turno en el cual ustedes cursan, ¿sí? Carátula, y después el contenido, la comparación. Acá está el desarrollo. Y al final una conclusión. En base a lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos leyendo, podemos concluir que, bueno, la situación de la salud mental actualmente y lo que a ustedes se les ocurra en esa pequeña conclusión. Una conclusión que básicamente es personal, es algo de ustedes. La carátula tiene una hoja, el contenido no más de cuatro hojas, y en la última hojita la conclusión. O sea que el trabajo no puede tener más de, esto es máximo, más de 6 hojas, 6 carillas, corto. No tienen que ser 6 carillas. Por ejemplo, en el desarrollo a lo mejor en 3 hojitas ustedes lo pudieron hacer, listo. ¿Sí? Me interesa la carátula, acá ponen la materia, como si fuera un trabajo que ustedes tienen que entregar. Materia, docente, instituto ISA, materia,
salud pública, salud mental, docente tal, alumno, nombre tal, año tal, turno tal, es una carátula. El desarrollo, 4 hojas máximo, desarrollo en donde ustedes puedan relacionar y la conclusión. Y esto una vez que lo tienen listo, lo pueden hacer en Word, en PDF, y una vez que lo tienen listo, lo suben al tablón de entrega de tareas. Fecha de entrega, no hay una fecha puntual, pero hasta la segunda, vamos a ponerlo acá más grande, segunda semana de julio. Así que tienen tiempo. Cualquier duda me llaman, me preguntan, me mandan un WhatsApp. Falta. Segunda semana de julio. O sea que tenemos un mes. Trabajo sencillo y damos por concluida la materia. ¿Sí? Bueno, yo eventualmente si ustedes necesitan alguna otra clase, yo me voy a... no hay problema, armo alguna otra clase de algún otro tema, o si quedó alguna duda y les parece, haremos algún Zoom o algo como para interactuar con los contenidos. Pero, bueno, hasta acá con el tema de los videos, espero les haya servido, espero les haya sido de utilidad y, bueno, tengamos en cuenta que estamos todos aprendiendo en esta modalidad virtual que no es para nada sencillo. Yo realmente hablarle a una cámara, no hay nadie acá, está todo vacío. Hablar a una cámara más de una hora es altamente desgastante y es muy difícil mantener la concentración. Pero bueno, uno está haciendo todo lo posible como para que sea lo más parecido a una situación de aula real, teniendo en cuenta que ustedes también están atravesados por una situación que no es fácil y a la cual uno no está acostumbrado. Bueno, entonces nos estamos viendo y nos quedamos comunicados por las alternativas de comunicación habitual. Que tengan buena semana y cualquier cosa a disposición.